Día del Fin del Mundo Migración. Es el nombre que recibe la segunda entrega y secuela de la original Greenland, la cual en esta ocasión nos presenta la continuación tras los hechos ocurridos en la primera parte, la cual pues cae el cometa Clark y pues prácticamente acaba con la mayoría de la población humana en la Tierra. Y en esta segunda parte pues continuamos con los protagonistas, Gerard Butler, Morena Baccarin, quienes interpretan a los esposos John Garrity y Alison Garrity, y complementan la familia Nathan Garrity, su hijo. Y como sabemos, al final de la primera entrega, la familia protagonista logra sobrevivir pues al fin del mundo al lograr refugiarse en un búnker, en un refugio ubicado pues en Groenlandia. Es ahí la razón del nombre de Greenland. Y esta segunda parte inicia 5 años después de la caída del cometa Clark, y de cómo pues resulta que la mayor parte del cometa hizo impacto con la Tierra. Sin embargo, no fue toda su masa, ya que alguna parte no logró atravesar, digamos, el campo gravitacional de la Tierra y se quedó en órbita. Entonces eso pues permite que de una u otra forma pues la humanidad aún subsista. No obstante, pues tal situación ha generado pues lluvia radioactiva, la caída de fragmentos, ¿no?, del cometa de manera aleatoria, y la formación de tormentas electromagnéticas pues por todo el territorio, por lo cual, debido a la inestabilidad pues geológica, ¿no?, de donde se encuentran ellos, se ven obligados pues a buscar un nuevo refugio, un nuevo hogar, por decirlo así. Y por lo que se narra en esta cinta, los sobrevivientes de este refugio establecieron comunicación con otros refugios semejantes distribuidos pues en otros lugares, continentes del planeta, y hay algunos que, debido a ciertos cálculos, estudios y, por decirlo así, teorías, consideran que el lugar de la caída del cometa, que fue en el sur de Francia, el cráter al interior, pues suponen que así como cuando la extinción de los dinosaurios, ahí pueda generarse pues un hábitat para poder continuar, ¿no?, o rehacer la civilización humana. Es así que la familia Garrity, junto con otros científicos y sobrevivientes de su refugio en Groenlandia, pues toman la decisión de arriesgarse a hacer este viaje, ¿no?, hacia el sur. Y es así como los vemos pues atravesar a través de primero Inglaterra y llegar a Francia, y de ahí pues hacer ya la travesía final
hacia el cráter. Y pues esa es la trama de manera muy resumida, y en general pues considero que es una segunda entrega buena. Tiene mucha acción, tiene algunas escenas bastante bien logradas. Los efectos especiales son muy buenos debido al presupuesto de 90 millones de dólares con el que contó pues la producción, ¿no? Para realizar la cinta. Es una cinta corta, un poquito menos de hora y media, y así se siente. Hay avanza muy rápido la película. Hay momentos en los cuales quizás pudieron haber profundizado más en la historia o bien en los personajes. No obstante, pues parecer que la intención de esta segunda cinta era enfocarse lo más posible en los efectos audiovisuales y en algunas pues escenas claves, ¿no? Donde hay cierto clímax respecto al suspenso, al riesgo, ¿no? Que tratan de meterte dentro de las situaciones que van atravesando. En general es una buena cinta, de las primeras películas de acción de este año, y pues nada, es una buena opción para iniciar. Y eso será todo. Hasta un próximo video. Bye.